¿Qué tal a toda la gente que nos está viendo el día de hoy a través de las diversas plataformas que está este podcast? Bienvenido al Cafecito Podcast con Emanuel Lira. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Todos los invitados son especiales, pero pues mira, empezamos por el principio, siempre lo digo. Y pues me dijeron que tienes un testimonio bien tremendo, bro. Y por ahí lo vi en redes sociales, el testimonio que tienes. Y pues mucho gusto, bienvenido aquí al Cafecito Podcast, Mucho Charlie. gusto, Manuel. Y pues estamos aquí empezando este episodio. Bueno, ¿qué nos puedes contar de tu vida, Carlos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde te gustaría empezar este testimonio? Bueno, vamos a comenzar diciendo que pues soy potosino de nacimiento. ¿Potosino de nacimiento? Nací el 4 de noviembre de 1983. Actualmente tengo 41 años. Y pues tengo 22 años de conocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Amén. Hace 22 años conocí a Jesús y Él pues rescató mi vida de la homosexualidad, de la prostitución, porque también llegué a ejercer A algunas esos cuestiones caminos. así. Sí, las malas amistades, las compañías, los malos consejos, te llevan a cometer a veces errores que te cuestan caros luego en la vida. Sí. Y pues eso fue lo que me pasó a mí. Desafortunadamente, a veces la falta de orientación, la falta de alguien que esté ahí, ¿verdad? ¿Presente? Presente. Ah, siempre le decía yo a Dios, yo peleaba mucho con Dios cuando era niño porque yo le decía a Dios, Mm. ¿por qué no me diste un hermano? Y luego cuando llegué a adolescente, porque era muy religioso Ah, sí. entonces cuando llegué a mi adolescencia y empecé a sufrir más estas cuestiones, le preguntaba yo a Dios y peleaba mucho con Dios y le decía, ¿por qué no me diste un hermano? Si tú me hubieras dado un hermano, yo habría sido a lo mejor aconsejado, habría sido guiado, a lo mejor él me habría defendido, protegido o algo. Si tú me hubieras dado un hermano, o sea, peleaba mucho con Dios a la vez de eso, ¿verdad? Era muy religioso, en aquel entonces yo pues practicaba la religión universal, era católico, ¿verdad? Y Era, por ahí me decías antes de entrar en escena que eras de hueso colorado. sí, sí, católico de hueso Eras colorado. católico, pero católico. Sí, católico, apostólico, romano. Ándale, traías todo el combo completo. Todo el combo completo, sí. Sí, porque hoy en la actualidad muchas personas dicen, cuando les vas a hablar de Dios, les vas a hablar de Jesucristo, les vas a dar la palabra, les vas a compartir la palabra. La mayoría de las personas que profesan esa religión, te dicen, es que yo soy de aquí. Pero pues no es cierto. Ya Porque, cuando checas ya su vida, pues, dices, no. no, porque yo me acuerdo que yo cuando empecé a compartir de la palabra, me dicen, es que pues no es cierto, cuando te vi en misa, yo nunca te vi en misa, nunca te vi en la iglesia, o sea, que me vienes a contar a mí, pues si yo estaba ahí metido, ¿verdad? Entonces, Dios nos permitió conocer mucho ahí en la iglesia, ¿verdad? Yo llegué a ser hasta, ¿cómo le dicen? El Monaguillo, sí. monaguillo del Te sacerdote. ponías tu bata y todo. Me ponía así las vestimentas. Bueno, es que fíjate, yo no conozco lo que viene siendo mucho el catolicismo, tú, Charlie, porque pues yo nací en la iglesia evangélica. O sea, es de cuenta que con decirte que yo me dormía abajo de las bancas, bro. No te estoy diciendo todo, o sea, yo me dormía, despertaba en medio. Gateaste, deja las bancas. Sí, o sea, yo no nací, yo no conozco mucho de otras cosas, pero por eso es que te invito, porque por eso te invité, porque yo quiero que la demás gente conozca lo que Dios hace. Porque mira, Ujú. vámonos a tomarlo de esta manera. O sea, yo he platicado con mucha gente católica y todos me dicen, no, es que esta es la religión correcta. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué si es la religión correcta? ¿Por qué vives de esa manera? Sí, O sea, hubo algo en tu vida que te trajo a los pies de Cristo. sí, sí. Sí, porque te digo, vuelvo a repetir, era muy católico, era muy, muy religioso. Fue una religión que me enseñaron mis padres, bueno, mi mamá. Tu mamá. Mamá, porque mi papá no, papá era como un barco en alta mar. Ese donde lo llevaran, ese jalaba para todos lados. O sea, pues Y sí, luego, porque él en ese entonces él ya tenía hermanas que eran,
cristianas, ¿verdad? De otros movimientos. Y a veces nos invitaban a ellos a sus reuniones, pues ahí vamos. O sea, papá nos decía, vamos a ir con tus tías. Ah, bueno, íbamos para allá. Entonces, él era así, para donde lo invitaban, él jalaba. No, era todo terreno. Él era todo terreno, era 4x4. 4x4. Y nosotros, no, mamá, pues ella me transmitió la religión que sus papás le transmitieron a ella, el conocimiento o las costumbres que sus padres le transmitieron a ella nos las empezó a transmitir a Pues le nosotros. podemos definir más que nada como costumbres, ¿no? Sí, porque pues es una costumbre. Por ejemplo, ahorita estamos en octubre, ya sabes que... Costumbres, tradiciones. ¿Qué fiestas hay? ¿Qué tradiciones? O sea, y ahorita viene con fuerza en diciembre. Sí, o sea. Viene con fuerza, entonces, pues sí. ¿Y luego qué pasó de ahí? Entonces ahí celebrábamos todas esas cuestiones y empiezo yo a andar en esas cuestiones de ser hasta monaguillo de la iglesia. Era muy, muy, muy católico y celebraba las festividades, las tradiciones, absolutamente todo. Mamá me transmitió todo ese conocimiento. Hice mi primera comunión, fui bautizado, confirmado, de todo. Todo el combo. Todo el combo completo. O sea, no me faltaba nada más que la extrema unción. Ándale. Bueno, yo creo que ya después llegué a ser el monaguillo y algunos me decían, me trataban de convencer como ¿por qué no estudiar en un seminario? ¿Verdad? Ya para el sacerdocio. Para el sacerdocio, sí, pero pues no, como que yo decía que eso no era para mí. ¿Verdad? Más cuando ya empezaste a llegar a la juventud y ya las inquietudes ahí empiezan a surgir, la hormona ahí empieza a andar. Empieza a moverse. A moverse alborotadamente. ¿verdad? Entonces, pues sí, no, pues yo recuerdo las caras cuando me confesaba y le contaba mis fechorías al sacerdote. Yo recuerdo sus caras de impresión que más de una vez me llegó a dar un bibliazo. Sí. Sí, ahí se te le han chamuco. Ajá, y me regañaba el sacerdote. Dije, bueno, pero pues le tengo que contar, ¿no? Pues para eso estoy aquí. Si no, pues no le cuento. Si no, pues sí, pues no, ¿qué caso tiene? Pues si no, dígame, no me confieso. Pero pues me confesaba y me pegaba mis regañadas bien buenas. Oye, ya sentías el bibliazo cuando te iba a llegar. Sí, ya está, yo ya lo veía con la intención cuando ya me quería dar. Hasta ganar reflejos ya. para... Le digo, bueno, pues si no quiere no le cuento, ¿verdad? Pero pues yo, pues como así es la costumbre, ¿no? Así te enseñan, ¿no? Que tienes que contarle, pues yo le contaba, o sea, ¿qué ves? Pues vengo a contarle mis pecados, ¿verdad? Sí. No sé para qué, pero pues usted dice que me va a perdonar, bueno, yo le vengo a contar. Entonces yo le contaba mis pecados, pero... todo lo que hacías. Pero, ajá, y sí me ponía mi penitencia, me iba a cumplir yo mi penitencia, todo lo que me decía que tenía que rezar o que tenía que hacer, ¿verdad? Bueno, fíjate, te digo, yo soy muy ignorante en todo ese tipo de cuestiones del catolicismo, pero ¿cuáles eran las penitencias? Pues la mayoría de las veces me ponía a rezar. Y bueno, yo sabía usar el rosario, Entonces, Órale. Entonces, me ponía a los rosarios. Me mandaba a hacer tantos rosarios o a rezar tantos Padres Nuestros, tantas Aves Marías. Sí. Así, no te vas a parar de allí hasta que no hayas terminado. Era la penitencia, ¿no? Ya me absolvía de los pecados. Mira. O sea, me perdonaba los pecados y ya me... Pero, pues una dinámica muy distinta a nosotros que somos cristianos evangélicos. Ajá. Pero pues cumplía con la penitencia, pero al pararme de ahí, al salir del templo, o sea, me daba cuenta que pues mi carne otra vez buscaba ir a lo mismo, o sea, volver a lo mismo, o sea, no había un cambio, no había algo que me frenara, al contrario, yo sentía que cada vez que iba y me confesaba así como que había como un escalón más, como un metro más que avanzar, algo más que descubrir, algo más que incursionar para poder saber. Entonces, hoy en día cuando las personas, alguien quiere hablar algo, por ejemplo, de sexo, ¿verdad? Algo que es un tabú dentro de la iglesia cristiana, sí, y de lo que yo siempre he dicho que no se debe de hacer, porque la mayoría de los jóvenes que incursionan en la sexualidad antes de tiempo, lo hacen porque no hay quien les enseñe acerca de eso. No hay quien. O sea, yo fui una vez a un retiro espiritual de varones, de jóvenes varones, y cuando yo fui y yo empecé a ver los temas que empezaron a tocar, yo dije,
bueno, empezaron a hablar de la salvación, empezaron a hablar del pecado, de la necesidad del ser humano de ser perdonado, de que puede ser hijo de Dios. Entonces, todas esas cosas yo ya las había escuchado en campañas, en predicaciones, en el culto, que íbamos para un lugar y íbamos a otro, en confraternidades. Yo ya había escuchado ese tipo de cosas, ya era cristiano. Ya. Pero había cosas que a veces uno siendo cristiano ya que te convertiste, uno ya lo entiende después que es un proceso, porque a veces piensas que todo el cambio se fue así, de rápido, No. pero es un proceso. Vienes a Jesús y sí, el venir a Jesús es nada más el redireccionar la flecha, ¿no? O sea, cambio de rumbo, vas y vas por aquí, vas mal y vas directo a la condenación, conoces a Jesús, cambias el rumbo, ¿verdad? Pero a partir de que la flecha cambia de dirección, tienes que avanzar. ¿Verdad? Y es Entonces, donde dices tú, empieza el proceso. empieza el proceso de conocer. Entonces, había unas cosillas que todavía por ahí tenía que el Señor procesar conmigo. Entonces, cuando yo fui a ese retiro de jóvenes, y me acuerdo que nos alejamos de la ciudad 3 días, nos fuimos por allá a encerrar en un lugar muy apartado. Mucha oración, mucho ayuno, mucha palabra, mucha predicación. Y recuerdo que veía a los muchachos conferencistas subir a testificar, a predicar y todo eso. Y yo decía, esto ya lo conozco, o sea, ya esto ya lo he escuchado, o sea, ya me lo predicaron, mi pastor donde, en la iglesia donde me convertí, un hombre muy preparado, la verdad, que yo lo admiraba, o sea, no había una parte del culto más especial para mí Que la predica. que cuando subía mi pastor Oh. a predicar. No, escucharlo a él predicar era algo para mí, era el momento más importante, era recién convertido. Nadie me lo había dicho, pero yo lo sabía, que era el momento más importante del culto en el que Dios me podía hablar a través de la predicación de mi pastor. Sí. Porque él predicaba unas cosas que yo decía, wow, ¿quién le contó? ¿Quién le dijo? Como O que, sea que sentías que la palabra era para ti. como que todo lo que aventaba así de las pedradotas, todas me rebotaban, ¿verdad? ¿Qué dices? Ni cómo esquivarla. No, ni cómo, o sea, es que era una realidad. Entonces, te das cuenta, cuando voy a ese lugar, por primera vez me doy cuenta que se habla de sexo abiertamente. Yo, En el retiro. sí, cuando yo llegué, y ya había dejado de ser católico, pero cuando veo que soy el primer conferencista y empieza a hablar de sexo y sexualidad, yo decía, ay, la sangre de Cristo tiene poder. Se te zafó. Porque yo dije, ¿cómo? O sea, nunca va. Nunca he escuchado que Estos temas no se hablan aquí. O sea, dije, ver a alguien que se sube al púlpito y empieza a hablar de sexo, de sexualidad, no. Y cuando llegó a hablar abiertamente así de las ataduras sexuales, hablaron abiertamente acerca del tema de la masturbación. Entonces, cuando decía, a ver, levante la mano, ya, ¿quién lo ha practicado? ¿Quién lo practica? Honestamente, ¿quién le gustaría ser libre de eso? No, fue impresionante la cantidad de Toda la manos gente levantadas. que se lanzó. Éramos puros jóvenes varones, solteros. Entonces, era impresionante ver que había mucho joven atado con muchas ligaduras ataduras sexuales. Y, pero cuando el chico empieza a hablar de eso, yo digo, wow, ahora sí estoy impresionado. O sea, empezó a tomar como que fuerza, como que interés el asunto, ¿no? Hasta que ya sube un muchachito delgadito, es bien exquisito, así. Y empieza sencillamente a hablar. Y yo dije, no, pues que nos podrá hablar. Dije, pues se ve muy pequeñito, muy joven. Muy Sí, sin chiste. sí, sí, algo así se veía como muy sin chiste, como muy sin gracia. Pero cuando empieza a decir, a mí me tocó compartir con ustedes un tema, quiero hablarles acerca de libres del pasado. Como que me enderecé en la silla y dije, a ver, ya cuando dijo el tema, como que me llamó la atención, porque siempre como que la sombra del pasado siempre está ahí, siempre anda rondándote, siempre anda acosándote, recordándote las cosas. Entonces llega un momento que te sientes mal porque el acoso del enemigo es tanto, ¿verdad? Porque te está siempre recordando el pasado, es que fuiste esto. dijiste, hiciste, anduviste. Entonces, cuando alguien, vuelvo a repetirlo, cuando alguien empieza a hablar algo de sexo conmigo o cuando yo estoy presente, dice, ay, no digan nada porque, o sea, el hermano, ¿qué va a decir el hermano Carlos? No, hombre, si tú supieras, o sea, que todo lo que tenga que ver con sexo y sexualidad, o sea, pues, no nada más lo he escuchado, sino que lo he visto, quizás lo llegué a vivir, o sea, que cosas,
Es que fíjate, tremendas. que me dio mucho gusto que le hagas de esto, porque eres la primera persona de muchas con las que he conversado que hablan acerca de esto. Mira, cuando yo todavía no me casaba, yo era un jovencito, un joven todavía. Yo leí el libro de Sixto Porras, se llama Sexo, Amor y Noviazgo. Oh. Yo de ahí entendí la mecánica del noviazgo. Fíjate, entendí la mecánica del noviazgo, entendí la mecánica, hablabas de la masturbación. O sea, de que Dios nos hizo seres biológicos. Y como nos hizo seres biológicos, hay una base biológica de la conducta, que eso también yo lo vi en mi carrera cuando estudié en la universidad. Y entiendes que Dios es un Dios perfecto que te hizo a imagen y semejanza de Él, pero con una base biológica de la conducta. O sea, esto te da a entender que los humanos nos movemos también por hormonas. Por ejemplo, ¿qué pasa con una mujer en la menopausia? Empezó una revolución, ¿por qué? Porque las hormonas empiezan a cambiar. Pero vemos también algo que lo traía en la mente ahorita que estabas hablando de esto, era de que sí es cierto, o sea, muchas veces vas a un congreso, vas a una actividad y se habla lo de siempre, pero no hablas el día a día con lo que luchas. ¿Cuáles son tus enemigos internos? ¿Cuáles son las luchas que tienes como persona, como carne, como hombre? No sé, ¿qué más me puedes decir tú? Sí, sí, allí yo lo llegué a escuchar y veía y decía, wow, qué tremendo es. Pero cuando hablaba ese chico acerca de lo del pasado, yo dije, no, pues a esto vine, esto es para mí. Es para Miguelito. Ajá, y yo puse toda la atención del mundo, el chico empezó a compartir su testimonio, él había sido violado por un familiar y había tenido un proceso difícil, ¿verdad? De trauma, de todo eso. Y el Señor lo había hecho libre de todo eso. Entonces, yo empiezo a escuchar su testimonio y digo, wow, el Señor, dijo, si tú lo hiciste libre a él, tú me puedes hacer libre a mí. Si tú lo hiciste libre a él de su pasado, tú puedes hacerme libre a mí también. Entonces, de entonces había tenido como que cierto temor para compartir, ¿no? Porque normalmente la gente cuando viene al Señor empieza a decir, pues es que Dios me sanó de esto, Dios me sanó de lo otro, yo tenía cáncer, yo tenía sida, yo tenía un tumor, fui salvado, rescatado de la muerte, que empiezan a compartir eso. Pero cuando yo llego a Cristo, como que en un principio no tenía esa libertad para poder hablar abiertamente de él, porque siempre las personas, ¿eh? Que a veces tienen una mentalidad, pues errada o muy cerrada, ¿no? Hace poco fui presidente de jóvenes en mi movimiento y fui presidente juvenil durante 3 años. El día de mi elección, el día que yo fui electo, que se hicieron las votaciones, hubo una mujer, hubo una persona que dijo, bueno, como ya quedó el hermano de presidente de jóvenes, dijo, yo no voy a mandar a mis hijos a ningún evento donde él vaya, dijo, porque qué tal que un día a lo mejor les haga algo a mis hijos. O sea, hay gente todavía que tiene la mente tan cerrada. Y entonces yo decía, pues entonces, ¿cuál es el Dios que tú predicas? Porque el Dios que yo predico es un Dios que sana, que cambia, que restaura, que perdona, Que libertad al cautivo. que liberta al cautivo, que da una nueva oportunidad. O sea, entonces, ¿cuál es el Dios que tú predicas? Porque fíjate, eso va en contra del evangelio. O sea, vemos cómo Jesucristo actuó en este mundo. Y oye, compáralo con la manera de comportarse de la iglesia, oye, no hay congruencia. Sí. O sea, yo soy de los que yo digo que tu vida tiene que tener una congruencia con lo que hablas. Si no, pues nadie te va a creer. O sea, nadie te va a creer si tú no vives lo que predicas, no, estás frito. O sea, lamento decirlo, pero bueno, ¿qué es lo que nos decías de eso? Entonces, resulta que conozco del Señor y empiezo a tener problemas para poder hablar con libertad de eso. Cuando oigo ese testimonio, digo, Señor, lo que tú hiciste con él, tú lo puedes hacer conmigo. Amén. Entonces, como él tuvo la libertad de compartir, cuando él dijo, fui violado, yo sentí como un balde de agua fría. Porque yo nunca fui violado, o sea, de niño nunca fui violado, pero hubo intentos. Hubo intentos que me marcaron, o sea. Por eso cuando esta persona hizo ese comentario, yo decía entre mí, si ella supiera el gran trauma que es, no solo que alguien profane tu cuerpo, sino que
siquiera te haga un tocamiento, te haga una insinuación, si ella supiera todo lo que va a arrastrar, ¿verdad? Entonces, una persona que lo ha sufrido, que lo ha experimentado, pues yo no creo que quiera, bueno, al menos en mi caso yo no se lo desearía a alguien, o sea, o no se lo provocaría a alguien porque yo sé lo terrible que es Y es que mira, vivir con eso. vamos a ponerlo un poquito en contexto. Para la gente que nos está viendo ahorita, que está viendo esto que estamos hablando. Fíjate, yo soy un hombre ya casado, pero te lo voy a poner en contexto. Por ejemplo, fui soltero. Es entendible, tú también fuiste soltero, Mm, ya estás casado también. Y lo vamos a hablar con el mayor respeto que se pueda, pero se tiene que hablar. Es muy distinto que te agarren una parte de tu cuerpo porque tú quieras, a que te la agarren porque se la quieren agarrar y porque te están tocando a la fuerza. No es lo mismo. no, no es lo mismo. O sea, es muy distinto que, por ejemplo, si te agarraron una parte porque tú querías, porque era tu consentimiento, Consentiste porque en tú ello. consentiste, que es muy distinto porque a mí me llegó a pasar que, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que alguien me agarró así a la, o sea, y tú dices, oye, espérate, Pues o sea, espérate, o sea, espérate, o sea, yo cuando te di permiso, o sí, exactamente. sea, ¿cuándo te di permiso yo para que hicieras eso? Entonces, te sientes como, ¿cómo te sientes? Sí, pues se genera como una carga. Como algo, Es algo, es como si alguien te depositara algo encima y de ahí lo traes. No sé si, por ejemplo, si alguien te tocó tu pierna, si alguien te tocó, no sé, una pompa, un glúteo, algo así, este, y que tú hayas dicho, te quedan muchas cosas el pensamiento de por qué a mí, y al enemigo empieza a trabajar ahí, en ese sentido, con los jóvenes. Bueno, yo digo que con todos, su mayoría. La mayoría de los chicos que me ha tocado ministrar que viven, incursionan o que estuvieron dentro de lo que es la homosexualidad, la mayoría de ellos me han dicho es que de niño me tocaron, de niño y lamentablemente a veces hasta familiares o de la misma familia, si no fue el papá, no fue el hermano, fue el tío, fue el primo, sino alguien cercano a la familia. y es que fíjate que de hecho está comprobado, pues, o sea, estadísticamente está comprobado que por lo regular cuando hay un tocamiento, un abuso, etcétera, 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 es un familiar cercano. Sí, La mayor parte es un familiar cercano y yo siento que ahí es donde mayormente ocupamos mucho el criterio y se puede decir el discernimiento. Porque, por ejemplo, las mamás, no sé si te has fijado, o sea, las mamás por lo regular sienten cuando a alguien no le caes por algo. Algo ven, algo perciben, algo sienten. Y yo fíjate que yo soy de los que yo siento que yo estoy a través de la conciencia. Y es donde tú ves, por algo Dios te incomoda. O sea, ahorita más que nada, y lo digo abiertamente, no hay con que, con el hermano, no, no, no. No puedes confiar. En esos tiempos tú ya no puedes confiar, o en sea, nadie. en nadie, o sea, en nadie. Siempre tienes que desconfiar. ¿Por qué? Porque no sabes lo que puede pasar. Ujú. Sí, esas cosas siempre te van a perseguir y te lo generan ahí en tu mente, en tu corazón, lo estás pensando o ya te permite estar como que alerta. Me acuerdo que una vez una de mis hermanas permitió que su novio se llevara a una de mis sobrinitas, la primera sobrinita que tuvimos, se la llevara a la tienda. La tienda estaba como a una cuadra de la casa. Pero de repente pierdo de vista yo a mi sobrinita y yo les digo, ¿dónde está? ¿Y la bebé? ¿Y dónde está la niña? Y ya me dicen, no, pues es que se la llevó a la tienda que porque le va a comprar un dulce. Pero No, estás loca, ¿qué te pasa? Y él dice, ¿cómo la dejas ir? Si él no es ni de nuestra familia, si él es tu novio, o sea, pero ¿cómo le das esa confianza? ¿Cómo le permites que se la lleve a la tienda? O sea, no. Y la corrí en ese momento, le dije, me vas por esa niña, pero ahorita corre. Pero ¿por qué no me preguntes? Simplemente vete a buscarla, o sea, porque como uno lo ha vivido o uno lo vivió, uno sabe cómo en qué momentos, porque la ocasión, siempre el enemigo va a buscar un momento oportuno para que, porque a veces piensas como fan, dices,
¿Cómo pudo ser posible o en qué momento? El enemigo es tan astuto que siempre prepara un momento, prepara una ocasión y él trata de que salga toda la perfección. Es que mira, aquí en el tema, aclarando ahorita, no es que desconfíes de un hermano, sino que desconfías de lo que Sí, porque te vuelvo a decir, la acción te genera eso. Entonces ya no vives en paz, lo estás maquinando, estás pensando, o sea, que lo que tú viviste lo pueda vivir esa persona. pero igual, o sea, de todos modos, es que tienes que tener precaución. Sí, sí. O sea, es una precaución que tú tienes que tener, ¿por qué? Porque, pues bien, bíblicamente dice que a qué vino el diablo, a matar, hurtar y Matar, robar y destruir. destruir. Y Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero creo que ahora en la actualidad la gente, ahora ya con los medios, las redes sociales, la televisión, el radio, y todo lo que se ve ahora que abunda mucho la psicología y todo eso, ahora hay más precaución que antes. Ahora pienso que ahora hay más precaución que Es que antes. sí, es que mira, sí hay más precaución, pero hay un pero. Lamento decirte que hay un pero, o sea, la gente que nos está escuchando. Honestamente, o sea, ¿cuántos papás no has visto que se la pasan con el teléfono en la mano? Siempre. Entonces, aunque hay más información, sí, sí, o sea, sí hay más información. El problema es que estamos ante una generación ausente. ¿Por qué? Porque hacemos lo que no debemos de hacer, o sea, tú lo viviste y fíjate que yo siento que sería muy bueno, Charlie, a lo mejor algún día darles una conferencia acerca de todo esto. ¿Por qué? Porque son temas que se viven. Hay algo que tú mencionabas y yo me gustaría, en tu caso, ¿cómo sucedió eso? En mi caso no fue un familiar, en mi caso fue un vecino, una persona cercana a la familia. Pero mi caso fue a lo mejor, no creo que sea el único, porque yo recuerdo, a mí nunca me amenazaron. Yo he escuchado a través de corazones que ministró que dicen, es que me amenazaron, me amedrentaron, me dijeron no. Pero en mi caso, la persona nunca me dijo, si dices algo, si abres la boca. No, sino que yo mismo, este, decidí callarme y decidí que las cosas, siguieran como si nada estuviera pasando. Porque, yo vivía en una casa en un hogar en donde a veces había mucho conflicto, mucho problema. Mm, Entonces, a veces, culpamos a los papás, ¿verdad? A los padres, pero pues los padres pues tampoco nacen sabiendo para ser padres, o no hay una escuela para padres que los capacite para ser padres. no, Entonces, no, yo no sé si fue por el machismo, por la costumbre, por la tradición, por lo que también a lo mejor mi papá vivió, pero mi papá no fue tan así como muy apegado conmigo. Siempre la que estuvo muy apegada a mí fue mi mamá, o yo me estuve muy apegado a mi mamá más que a mi papá, porque de chiquito, de más pequeño, siempre recordaba a mi papá enojado, molesto, gritando, ¿verdad? Haciéndole reclamos a mamá o cosas. Entonces, eso es lo que yo tenía en mi mente, la figura de un papá gritón, enojón, ¿verdad? Al grado de que cuando yo jugaba, yo recuerdo que mi infancia era tan perfecta, porque cuando yo era niño, o sea, yo jugaba con carritos. Yo jugaba al trompo, al valero, a las canicas, o sea, yo ya me relacionaba bien con los niños, o sea, todo iba bien. Yo, porque hay gente que luego a veces me pregunta, oye, a lo mejor algún día, porque te dio la curiosidad de, no sé, jugar con una muñeca. No, jamás, o sea, ni tocarlas, las veía, sí, pero yo sabía que era un juguete para una niña y había un juguete para mí, que era o sea, niño. que eras, o sea, tú estabas muy definido Sí, yo, por ejemplo, recuerdo que, ¿verdad? En mis ideas erróneas de antes, ¿verdad? De cuando era niño, yo hacía mi cartita a Santa Claus, o sea, yo no pedía una muñeca, yo pedía un carro, yo pedía una bici, yo pedía unas canicas, yo pedía una bicicleta, o sea, yo pedía algo para mí, que yo sabía que yo era un niño y yo sabía qué pedir, ¿verdad? O sí, sea, sí. pero porque también algunos me han preguntado, me han dicho que si alguna vez me vestí, que si alguna vez. Nunca pasó por mi mente la intención de vestirme de mujer o de cambiar de género. Cuando yo me despertaba, yo hacía algo,
No sé por qué, pero yo hacía algo no sé si era mi subconsciente o no sé si ya era Dios que estaba tratando de enderezar mi camino, mi mentalidad, pero yo hacía algo, yo ponía un espejo frente a mi cama. A mí me gustaba poner un espejo frente a mi cama. O que cuando me levantara lo primero que yo me viera era el espejo. Y cuando yo me levantaba de mi cama o salía del baño, lo primero que veía era el espejo. Y cuando yo me bañaba, me cambiaba o así, cuando yo me veía reflejado en el espejo, yo me sentía contento. Porque yo decía, me gusta mi cuerpo, o sea, soy hombre, me gusta ser hombre, me gusta mi cuerpo, o sea, nunca como decir, soy otra persona atrapado en este cuerpo. No, yo decía, yo me gusta me gusta mi cuerpo, me gusta ser hombre, me gusta lo que Dios me dio, cómo Sí. nací, o sea, no, nunca pasó por mi mente el alguna vez querer cambiar de sexo, alguna vez querer cambiar mi vestimenta, ¿no? Pero ¿cómo fue la primera vez que empezaste a lidiar con la homosexualidad? O sea, ¿cómo? Porque, o sea, tú lo mismo lo dices, o sea, yo tenía mi imagen bien definida, pero ¿cómo fue? O sea, que eso, o sea, espiritualmente sabemos, o sea, hubo un abuso, pero ¿cómo fue que empezó toda esa revolución en tu vida? Bueno, es que lo primero fue el vecino, que vino, empezó a hacerme esas insinuaciones, esos tocamientos. Este, yo me acuerdo hasta cuando estaba en el CETIS, me acuerdo en el nivel medio superior, tuve buen físico. Yo decía, a veces predicando le digo a los hermanos, en mi pasado yo tenía un cuerpazo, ahora tengo un puercazo, pero Ahora un porcazo. ahora tengo un puercazo, ¿verdad? Pero en aquel entonces Ah, tenía pero es un, que también, o sea, pues que cuando uno estaba chavo, y pues, es o vanidoso sea, y sí, te mira, cuidas. yo me acuerdo cuando cuando me vestía primero a la iglesia, o sea, siempre me acuerdo, yo siempre de vestir, ya sabes, como clásico, todo buen cristiano, con mi ropa formal y todo, y me miraba y decía, y yo mismo también decía, oye, me veo muy bien. Mm, Ahora que ya soy también un adulto, ya veo como que las cosas diferentes, digo, híjole, porque no hice ejercicio, por X o Y, ya pero pues llegan los kilos, perdón, los años, llegan los perdón. años. Sí, Y cambia, ¿verdad? Y en la escuela, pues sí, trataba de cuidarme. Y pues siempre me decían, eras oye, pues vanidoso. tienes muy buen físico. O sea, y por de muchos tiempos siempre me iban a decir, tienes muy buen físico, tienes muy buen físico. Y ahí fue cuando, precisamente por ese lado, fue cuando empecé a incursionar ya en la cuestión de sacarle provecho. Es decir, pues, si la gente dice que tengo buen físico, o si yo los atraigo por mi físico, pues ¿por qué no sacarle provecho a mi físico? Pues si me veía limitado por la economía, si mi papá no me podía dar dinero, o si mi mamá no me podía dar dinero para tener ciertas cosas, ciertos lujos, o para andar, que ya no lo quería ni para mis lujos, sino para mis parrandas, para andar ahí porque se siente feo que sales con los amigos y los amigos sean los que te estén patrocinando todo, los amigos sean los que te están pagando, ¿ah? Entonces llegó un momento que dicen, no, pues yo también debería tener una entrada de dinero, pero pues ¿cómo? O sea, si soy un estudiante, si pues no sé hacer nada todavía o no tengo como que bien claro hacer alguna actividad como para generar dinero, pero pues cuando la gente yo veía que más que nada los varones, o sea, o los chicos gays se acercaban a mí por mi físico, pues entonces dije, pues ¿por qué no sacarle provecho? Mm. ¿No? Entonces cuando llegó la primera oferta, pues la rechacé. Y así estuve. Pero cuando me di cuenta que las ofertas llegaban constantemente, hubo un momento que dije, bueno, pues Vamos a ¿por qué dar. no? ¿Sí? Pues ¿por qué no? Bueno, pues, vamos a ver qué onda. O sea. Entonces, pues ya, de la primera vez que se dijo un sí, pues ya al ver el dinero en la mano, dije, bueno, y no fue tan difícil como pensé. Entonces, pues, vamos a darle. Entonces, aprovechaba las propuestas. Llegaban y pues sí. Entonces ya después ya empezaba a cotizarme, ¿no? Entonces ya decía, bueno, pues dicen que el que quiera azul celeste, pues que le cueste, ¿no? O sea, pues, ¿cuánto ofreces tanto? No, pues Empezaba a subir la tarifa. agrégale un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿Cuál te hiciste de tu fama? de los antros que luego procurábamos visitar, luego ya, íbamos y ya
Al calor ya del alcohol y como yo era el conductor designado. Mm. Incursioné mucho en el área, sí. Me gustaba mucho la parranda. Era muy bailador. Me gustaba ir a los antros, a los bares, pero no emborracharme. En ese lado no. No, en ese lado no. No emborracharme. Sí llegué a tomar uno que otro trago. Un gusto muy especial por cierta bebida, pero no hacía el grado de tirarme de borracho, de llegar a casa así, ¿verdad? Cayéndome. Sí, sí, No, no, sí. no, no, no. No, Perdido. no, porque pues yo veía que las personas que terminaban así, pues eh, los asaltaban, los golpeaban, sufrían de otras cosas, entonces yo decía, no, yo no, pues, si vengo pasando o arrastrando cosas así como para ahora terminar de este lado. Aparte hubo algo que yo siempre le tenía mucho miedo, y en ese lado, por ese lado, creo que me tuve un tiempo de incursionar mucho en la sexualidad, porque le tenía mucho miedo a las enfermedades de transmisión Lo sexual. que te iba a decir ahorita que, Le oye, tenía mucho miedo a eso. Los musulmanes dicen que el que tenga miedo de ir al infierno no lo conocerá. Entonces yo dije, pues, ¿para qué coquetearle al diablo si no? bueno, pero después de todo lo que tú viviste y todo, Charlie, ¿cómo fue que llegaste a Cristo? En esos que incursionábamos en los antros y así, tenía una amiguita y un amiguito que ya ellos ya no están en este mundo. Este, yo compartí hace poco con una persona y yo le decía, todo ese grupito, todo ese círculo con el que yo me junté para andar en el mundo, todos están muertos. Todos. Por cuestiones, Ya no hay ninguno que esté vivo. La mayoría se los llevó el SIDA. La mayoría. La mayoría murieron de VIH. Si no de VIH, cáncer por el VPH. La mayoría. Y entonces, hace poco cuando falleció mi amiga, la última, le llamaba a mi madre y le decía, mamá, ya falleció mi amiga, Karina. Y le lloraba, yo lloraba y le decía, mamá, ¿te das cuenta? Soy el único que queda vivo de aquel grupito que nos juntábamos. Y mamá me decía, porque Dios tuvo misericordia de tu vida y porque aceptaste venir a Cristo. Yo fui el primero que se convirtió en mi familia. para gloria de Dios. Fui el primero que se convirtió. Este, pero pensaba en eso y me dolía en mi corazón porque yo decía, ya no hay ninguno. Si yo hubiera seguido ahí, probablemente también estaría muerto. Pues es que es imposible escapar de la marea. Y, y si no estuviera muerto, estuviera enfermo, no sé, pero me llegaba mucho a mi corazón, se estremecía mi corazón, porque decía, ya, se acabaron todos. Ya no existe ninguno, ya no vive ninguno. Y ahora, pues solo yo quedé de ese grupito. Y al mismo tiempo me daba tristeza porque yo decía, la mayoría se fue sin Jesús, porque no quisieron saber nada de Dios. Los últimos dos que fallecieron, que fueron con los que más me juntaba, ellos sí. Y tú no Ellos sí. alcanzaste a predicarle a alguien de Cristo. Sí, pero cuando yo me convertí, para ellos era una locura, para ellos era religiosidad, para ellos era una bobada, una tontería. O sea, ellos me decían, no, pues al rato vas a andar aquí como quieras, o sea, vas a regresar para Vas a acá, regresar, sí. vas a regresar para acá, aquí te vamos a ver, o sea. Entonces no, pero sí les alcancé a compartir de Jesús. Los últimos dos que fallecieron, ellos sí conocieron a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ay, para gloria de Todos se Dios. fueron con Cristo, pero pues ya no forman parte de este mundo, ¿verdad? Y por ella y él, los últimos dos que fallecieron fueron con los que más me contaba para ir a los antros. Para ir al antro, uno que teníamos mucho afán y que nos gustaba mucho ir, teníamos que agarrar un transporte público, un transporte colectivo, ¿verdad? Por ahí en una esquinita de la colonia. Una limusina pública. Ajá, una limusina pública. Y allí en esa esquina había un puesto de tacos.
Entonces, cuando yo regresaba ya del antro con ellos y todo, llegaba hasta casa de ellos para seguir ahí con ellos platicando y desvelarme. Al ya irme para mi casa, a fuercita tenía que pasar por ese puesto de tacos y muchas veces me detuve a cenar ahí. Entonces, mi amiga, la de los tacos, era muy rebane así conmigo. ¿Y qué, mijo? ¿Cómo está? ¿Cómo le fue? ¿A dónde viene? Y así. Y pues, eso me hacía entrar mucho en confianza y la consideré una buena amiga y todo. Dije, pues vamos a cenar a los tacos, nada más por ir a platicar con ella. Ah, mira. Pero llegaba el esposo y el esposo era cristiano. Bueno, los dos eran cristianos, pero Sí. ella era más rebane. Era más cerrado y él era más. el brother. Sí, el hermano era más. ¿Cómo se puede decir? Más serio, más tranquilito. Casi la mayoría estaba ahí sin platicar. Entonces, como que no me inspiraba tanto. Pero cuando él llegaba, aprovechaba para hablarme de Cristo. Él. Él. Sí, para hablarme de Cristo. Siempre me hablaba de Dios. O sea que tenían su negocio, pero eran evangelistas. Ajá, me compartía de Dios. Y al principio me fastidiaba porque me decía, oye, ahí viene esto. Otra vez. A veces, apenas iba a comer mis tacos. Y es que ya me va a hablar de Cristo, ya me va a hablar de Dios, ya me va a hablar de su iglesia. No. Entonces, pero no queriendo, ahí comiendo mis tacos a disgusto y todo, mi oído estaba escuchando lo que el hermano me estaba compartiendo, ¿verdad? De un modo incómodo cenando, pero al mismo tiempo mi oído estaba. Y es que se cumple lo que dice la Biblia, ¿no? Que la fe viene por el oír. Y el oír por Y el oír, pero palabra de Dios. Entonces mi alma, ahora lo sé que mi alma, mi espíritu que estaban dentro de este cuerpo, cuando escuchaban al hermano hablar y soltar las palabras, siento que cenaban, comían al mismo tiempo con mi cuerpo, se alimentaba de los tacos, pero mi alma y mi espíritu adentro anhelaban la palabra que el hermano soltaba, porque eso me nutría en mi espíritu, ¿verdad? Y me hacía bien en mi interior. Y entonces, más de alguna ocasión sí logró captar mi atención con sus pláticas y ponerle yo atención, ¿no? Entonces, hicimos muy buena amistad. Siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy, muy buenos amigos. Cada vez que voy a Tampico, en Tampico, los eso visito. fue en Tampico. Sí, Ok. los visito. Porque para los que no saben, todos andaban en Santa María y todo el mundo. Sí, no, yo casi conozco casi todo México. Pero ahí vivíamos en Tampico y fue donde me convertí. Entonces, hicimos muy buena amistad con ellos. Y él después ya empezó, yo creo que cuando él consideró prudente que ya me había predicado mucho, que Muy me había cierto. testificado mucho, que ya había labrado terreno y todo, cuando lo consideró prudente, me dijo, te invito al templo. No, pero cuando dijo templo, yo dije, no, dale retro. Se va a caer en la iglesia. No, sí, porque pues ya decían. Es lo que cree, pero no. Dije, si supieran quién se va a meter ahí en el templo, dije, no. Eso no es para mí. Entonces yo le decía, me gusta cuando me habla de Dios y todo. Le dije, pero no, yo no. Y entonces hasta entonces yo decía, soy católico. Y yo seguía siendo católico, pero bailaba, tomaba, fumaba, me iba por aquí, por allá, por todos rumbos. Pero eras católico. Pero era bien católico. Bien persinado. Era bien persinado. Dios, pero bien persinado. Y me confesaba y todo. Y le ponía la cara verde, azul, morada al padre. Cuando le confesaba mis maldades y todo. Y me regañaba y todo. Yo le decía, sí, pero pues tengo billete, tengo dinero, ¿no? Y me daba mis bibliazos, ¿verdad? Pero yo seguía siendo muy, muy religioso. Yo decía, yo tengo mi religión, yo tengo mi creencia, yo tengo mi iglesia, ¿verdad? Pero mi vida, pues sigue igual. La última vez que me acuerdo que me paré en una iglesia católica, no fue ni siquiera en la iglesia donde yo iba a misa, sino en el centro de Tampico, en el mero centro, en la catedral. La última vez que me metí a un templo con la convicción de decir soy católico, ¿verdad? Me metí a un templo ahí a la catedral, llevé una vela, la puse ahí a los pies de un ídolo, a los pies del ídolo que más venera México, ¿verdad? No. O la ídolo que más venera México. Sí. ¿Verdad? Nancy. Ahí puse la vela en sus pies, me hinqué, me arrodillé, lloré y yo le decía, yo tenía en mi interior, yo sabía que estaba viviendo mal. O sea, porque pues por ser bien católico conocía los 10 mandamientos. Entonces al ser bien católico conocía mucho de lo que el padre predicaba y hablaba en la misa. Alguna vez lo había leído en la Biblia, entonces yo decía, sé que estoy mal. Entonces
esa vez llegué ahí y me hinqué, lloré y yo le decía, cambia mi vida, cambia mi vida. O sea, yo anhelaba un cambio en mi vida. Estaba viviendo algo bien difícil, estaba viviendo algo muy tremendo y en mi interior yo decía, yo necesito cambiar de vida. Necesito que algo me cambie, no quiero vivir así. Cuando la gente me empezaba a señalar, a criticar, a juzgar, yo decía, no, porque... Y mucho tiempo me negué a aceptar un concepto que la gente tenía de mí porque, aunque la gente me decía, tú eres gay, yo decía, no. La gente me decía, es que tú eres gay. Yo decía, no, porque algo en mi interior me decía que no tenía que recibir eso, que no tenía que aceptar eso, que no tenía por qué recibir eso o tenía que aceptar esa condición. O sea, yo decía, no, porque no está bien, porque no es correcto. Pero, pero mi carne me jalaba, mi carne buscaba un deleite. Y ahí, hincado, llorando, yo le decía a ese ídolo que hoy lo veo en la palabra, ¿verdad? Y en aquel entonces también lo sabía porque era católico, pero ya lo había leído porque la Biblia es la misma y en los mismos versículos, en el Salmo 115, en el Salmo 135, en el Éxodo 20, o sea, todo habla acerca de las imágenes de los ídolos y dice que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan, que tienen nariz, no respiran, que tienen oído y no escuchan. Y aún así yo estaba de rodillas frente a una imagen que yo sabía que tenía oídos y no escuchaba. Yo estaba ahí de rodillas. Buscando una fe. Sí, diciéndole, cámbiame, cámbiame, cambia mi vida, ya no quiero vivir así, ya no quiero ser así, cámbiame. Y lloré amargamente ahí, salí, pero tristemente dándome cuenta que no importaba cuántas veces yo entrara a una iglesia católica, no importaba cuántas veces yo fuera a misa y me confesara y así pusiera verde y morado azul al Padre de todos colores por lo que le contaba. Cuando yo salí de allí, yo volví a ser el mismo, volví a lo mismo. E incluso sentía que me hundía más, porque cada vez que yo iba y confesaba mis maldades, mis pecados, sí, me regañaban, me daban un bibliazo, me mandaban a rezar, pero cuando yo salía, me daban ganas de la inquietud de incursionar en algo más, porque aún así mi carne como que decía, has descubierto muchas cosas, has vivido, has experimentado muchas cosas, pero hay algo más. Entonces, de no solamente estar con un hombre, sino que después también empezó a estar con mujeres, también empezar a ir a lugares de encuentros, de parejas múltiples. O sea, cuando ya empecé a ver todo eso, dice, no, pues, decir, alguien que todo lo que alguna vez llegué a ver en alguna película pornográfica, yo estuve ahí, yo lo viví, yo lo experimenté. O sea, nadie me cuenta las muelas porque sé cuántas tengo, entonces, y las que se me han caído. Entonces, todo eso, ya decía yo. No, o sea que te aventaste de todas las maromas y todo. Sí, de circo, maroma y teatro y de chile y de jamón y de todo. frijoles y de todo. Entonces, sí. Ya, pero aún así, bien hundido en toda esa área, yo decía, yo sé que aún hay algo más que quizás tenga que descubrir. Y aceptaba las invitaciones. Obviamente los amigos, la clase de amigos fueron cambiando, porque ya había unos que como que ya dicen, no, yo hasta ahí no llego, o sea, ya tú ya vas más allá, ya eres de otro nivel. Eres nivel leyenda. Ya eres de otro nivel. Ya eres nivel leyenda. Entonces cuando llegas llegué incluso alguna vez, ya se me quitó el temor a las enfermedades, en un momento que le perdí el miedo, y ya iba a incursionar hasta hacer el sexo de alto riesgo. Y ya cuando me veía ahí es cuando yo decía, yo necesito cambiar porque algo me puede pasar algún día. O sea, si no me van a amenazar de muerte o no sé, o me van a contagiar una enfermedad que me va a llevar a la muerte o algo, o no sé, algo malo me puede pasar. Entonces yo necesitaba un cambio de vida, pero no lo lograba, no lo conseguía porque pues en el lugar donde estaba pues nada más me apapachaban, me consolaban o me daban un bibliazo, pero no había una orientación. Entonces no había una orientación en casa, no había una orientación en la iglesia donde estaban, pero me confortaba mucho cuando escuchaba a ese hombre hablar de Dios. Entonces llega un día en el que una de mis tías
¿verdad? Me manda a hablar porque mi tío había perdido la vista, y se habían metido a su casa, rompieron la pared del baño y se metieron, robaron. Y como mi tío era invidente, ella tenía mucho miedo de quedarse sola. Y ellos ya empezaban a ir a un templo evangélico. Entonces me dice, ven, quiero que vengas a quedarte con nosotros unos días, pues porque en lo que tapan me siento insegura, ¿verdad? Y no voy a hacer la de malas y regresan, tu tío está Te ciego. miran grandote. Me ven Y grandote. dije, no, hombre, al verlo, guardaespaldas. al verlo Sí, supieran que era el primero que iba a correr. Pero voy y me quedo unos días con ellos. Y de repente llega un día y me dice, ¿sabes qué? No hay tortillas, vete a la tortillería. No, de todas las tortillerías cercanas, ninguna. Dije, pues no queda más la que está cerca de mi casa. Entonces dije, voy a tener que ir hasta allá. Empecé a caminar y al llegar a una esquina allí en la colonia Solidaridad, donde viven mis papás, sobre la avenida principal vivía un compañerito, un ex compañerito de la primaria. Y él se acababa de convertir bueno, él ya era cristiano desde pequeño, pero estaba afirmándose mucho en su iglesia, ¿verdad? Iba a una congregación y me habla, ¿verdad? De repente, yo voy pasando por la banqueta, ¿verdad? Se abre la puerta, él se abre el portoncito de su casa, sale él, así de repente la nada me detiene el paso, ¿verdad? Me detiene el paso y me dice, tengo buenas noticias de parte de Dios para ti. Fue lo primero que me dijo así. Tengo buenas noticias de parte de Dios para ti. Cuando me detiene con la mano así, parándome el paso, y me dice, tengo buenas noticias de parte de Dios para ti. Yo me quedo impresionado y le digo, ¿así? ¿Y segundo cuáles son? Jesucristo te ama y Él quiere cambiar tu vida y te quiere dar una vida nueva. Era lo que yo había estado pidiéndole a un ídolo, era lo que yo había estado pidiéndole a alguien que no me escuchaba, a alguien que no me veía, a alguien que no me tocó, que no estuvo ahí para abrazarme. Pero yo creo que el deseo de mi corazón era tan sincero que aunque yo sé que esa imagen no me escuchó, yo creo que Dios sí me escuchó. Yo sí creo que Dios me escuchó. Amén. Creo que a lo mejor estaba posicionado en una posición errónea, dirigida hacia un ídolo, pero mi oración sí era tan sincera, o mi deseo de mi corazón sí era tan sincero, que yo creo que Dios me escuchó. Dios escuchó En lo su que había en tu misericordia. corazón. En su misericordia, Dios me escuchó. Yo lo creo. Creo. Había un predicador que me gustaba mucho escucharlo predicar, un católogo que se llamaba Darío Salas. Y él una vez dijo una frase que me llenó mucho. Él decía, y él dijo, Dios puede estar ocupado allá en la eternidad, en el infinito, en el universo. Dios puede estar ocupado fabricando miles de estrellas. Pero si el teléfono de la oración suena y es un pecador pidiendo misericordia, Dios deja de fabricar estrellas y le contesta y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y es que, fíjate, ahorita, ¿sabes qué se me viene ahorita a la mente, Charlie? Tú eres evangelista. Para los que no saben, el hermano Charlie es evangelista. Pero te lo digo, que yo me considero un evangelista, no como ministerio tal, pero me apasionan las almas. Mm. Y cuando te apasionan las almas, algo que conmueve a un evangelista es un alma arrepentida. Sí. Es algo que tú, para ti, tanto para mí, tú dices, yo, si se trata de un alma, dejo todo y lo voy. ¿Por qué? Porque te apasionan las almas. Y sabes lo que cuesta ganar Sabes un lo que, alma. sabes lo que cuesta un alma, sabes lo difícil que es un alma que se quebrante ante Dios. Yo lo veo de esta manera, Charlie. Si tú y yo nos duele ver un alma, o sea, te regocijas. Imagínate Dios. Amén. Imagínate Dios, o sea, lo que ha de sentir cuando un alma se arrepiente. Amén. Y ese 31 de marzo del año 2002, por ahí de las 2 y 3 de la tarde, ahí nací. Ahí en esa esquinita, entre la esquinita que hacen las calles Malasia y Camboya de la Colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, ahí en Tampico. Él me empezó a hablar de Cristo. Jesucristo te ama, Jesucristo quiere cambiar tu vida, te quiere darte una vida nueva. Y me empezó a hablar la palabra.
Porque dice Dios en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y empezó a darme palabra, la palabra. Entonces, como vio que yo le puse mucha atención, me dijo, mira, ven, vamos a meternos, te invito a pasar. Yo ahí en esa casa había crecido, en esa casa había jugado, ahí en esa sala donde tantas veces habíamos jugado Nintendo, habíamos jugado juegos de mesa, las canicas con los trompos, las yoyos, esos luchadores de plástico, ¿verdad? Que siempre son así como una posición media rara, ¿verdad? Que te vendían en el tianguis. Ahí en esa sala donde había crecido mucho tiempo y había estado mucho tiempo jugando con ellos, que había crecido con ellos. Ahí incluso me acuerdo que el hermano mayor estaba viendo un partido y él le bajó al partido y dijo, ¿sabes qué? Dijo, mejor llévatelo para la recámara porque aquí estoy viendo el partido y Carlos no te va a poder poner atención, dice lo que te le estás diciendo, lo veo que te está poniendo atención en lo que tú le estás predicando y yo estoy con el partido, entonces mejor llévatelo para allá. Y ya sirve que allá pues puedes orar por él. Entonces ya me acuerdo que me fui a su recámara de él y allá estuvimos platicando, me siguió predicando, hablando de Cristo, con la palabra, yo leí los textos de la Biblia. Todo lo que me predicó lo leí en la Biblia. Entonces, al final, pues me hizo la pregunta, ¿verdad? La más importante que se le hace a cualquier persona, la más importante de toda la vida. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y yo dije que sí. Acepté a Jesús en mi corazón. Él se congregaba en una iglesia, ¿verdad? De otro movimiento, de otra asociación. Pero cuando acepto a Cristo, ¿verdad? Empiezo a orar, como yo podía orar con los consejos que me dio él, un testamento que me regalaron y empecé a leer. Entonces cuando llego un día ahí al puesto de tacos de mis amigos me dicen, ¿verdad? ¿Cómo te ha ido bien? Les empiezo a explicar la experiencia que había tenido, ¿no? ¿Y estás leyendo el testamento que te regalaron? Me dijeron. Dije, sí. Entonces, como yo ya había rechazado la invitación al templo al hermano, me dice, oye Charlie, me dijo, quiero hacerte una invitación. Yo dije, ya me va a invitar al templo otra vez. Dije, bueno. Dijo, quiero invitarte a una fiesta. Dije, una fiesta. Yo dije, una fiesta. Dije, mira, religioso, dije, tanto que me habló de la Biblia, yo ya me invitaron a una fiesta. Dije, pero así está bien, sí estoy apto para una fiesta. Dijo, es el domingo a las 5 de la tarde, te espero en mi casa. Y de allí nos vamos a ir a la fiesta. Le dije, a las 5 es bien temprano. No, dijo, pero es que vamos a llegar, dijo, para agarrar buen lugar, porque se va a llenar, va a haber mucha gente. Ah, le dije, bueno. Dijo, y es que para empezar a escuchar el grupo desde que empiece la pachanga. ¿Qué dijiste? ¿Va a empezar temprano el baile? Dije, va a haber grupo. Dije, no, pues sí va a haber grupo. Dije, ya hay que agarrar lugar. No, dije, va a estar buena la fiesta. Y no, pues yo llegué bien alistado y todo ahí, a su casa. Cuando vi que agarraron las Biblias, y dije, vámonos. Le dije, ¿y por no que vamos a una fiesta? Sí, vamos a una fiesta. Y está muy lejos. No, hombre, aquí cerquitas. El templo estaba atrás de su casa. Y ya que vamos. Ya cuando vi que nos perfilamos así rumbo al templo, dije, ya me trajo al templo. Y entonces, pues sí entré allí al lugar, precioso lugar que siempre tengo en mi mente, en mi corazón. Centro Evangelístico Mover Pentecostés de las Asambleas de Dios ahí en Tampico. Allí conocí más de Jesucristo. Ahí te encontraste con Cristo. Ahí encontré amor, ese abrazo fraternal, sincero, que el mundo me negó. Ahí lo encontré. Porque a través de los hermanos, vi a Dios, conocí el amor de Dios a través de ellos. Porque por primera vez vi que no me rechazaron, por primera vez vi que me aceptaron, que no me juzgaron, que no me criticaron, que me recibieron con amor, con cariño, que me abrieron las puertas de sus casas. Por primera vez vi a un chico interesado en mi vida, pero no con otro fin, sino con el interés de que yo fuera a una reunión, que yo fuera a un culto, ¿verdad? Que yo lo veía que iba por mí a mi casa, caminando en bicicleta, en autobús, me pagaba el pasaje. Por primera vez vi a alguien interesado en mí, pero
no con Era una los amistad, fines. más bien. Sí, sí, y a través de todas esas cosas yo vi el amor de Dios, entonces eso hizo que yo me quedara. Aparte de que ya estando dentro del templo, a mí me gusta mucho la música. Y de hecho, cuando yo iba a los antros y iba a los bares, entonces, no iba ni tanto por bailar, sino por oír la música. Siempre me ha gustado la música, de todos los géneros. Entonces, entrar al templo y ver un grupo ahí adentro, un grupo musical en el altar, era algo nuevo para mí. Yo nunca había visto un grupo musical arriba de un altar en un templo, ¿verdad? Entonces, pues yo dije, bueno, y ahora empezaron a cantar. Cuando empecé a escuchar los cantos, las alabanzas, todo lo que la letra de las alabanzas decían, me conmovía. Yo veía a la gente levantar sus manos, llorar, hincarse, y todo eso me conmovía porque algo en mí se quebraba adentro cuando yo escuchaba los cánticos, ¿verdad? Hubo uno muy especial que me acuerdo que ese fue el que más tocó mi corazón, uno que dice, hay una unción Ah, aquí, ¿verdad? Que es sí, 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 sí. cayendo sobre mí, Hermoso canto. llenándome, cambiando mi ser. Y luego cuando llegaba la frase que decía, mi espíritu, mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Ay, cuando yo oía esas letras de esos cantos, algo me llenaba, algo me saciaba. Era imposible no llorar, ¿verdad? Porque yo antes decía, ¿cómo la gente, por qué está chillando? ¿Por qué está llorando? ¿Qué les pasa? Pero cuando oía esos coros, era imposible no llorar. Y pues yo no sabía que era la presencia de Dios, que era el toque del Espíritu de Dios llegando a mi vida, a mi corazón. Entonces, esas cosas fueron experiencias que fui teniendo con el Señor y a través de la palabra, ¿no? El pastor, una persona muy preparada, que daba unos sermones, Padre Santo, pero Directos. conciso y conceso, ¿verdad? Y sigue siendo el hermano un muy buen pastor, ¿verdad? Sigue siendo, y siempre escucharlo es un regocijo poder escuchar la palabra en voz del hermano, hasta el día de hoy. Y yo lo sigo en las redes sociales, ¿verdad? No soy en Tampico, pero lo sigo en las redes sociales, ¿verdad? De vez en cuando veo sus predicas, pero la verdad, la palabra, cuando él subía al púlpito, yo decía, wow, qué tremendo. O sea, fui conociendo de Dios, fui aprendiendo más de Dios, y eso fue, así fue como llegué, ¿ya? Me invitaron a una fiesta sin saber, pero que iba a ir a una fiesta espiritual. Hicieron una fiesta. Sí, 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 era una fiesta. Y es una fiesta que se ha prolongado por 22 años, en los que ha habido muchas cosas, muchos altibajos, decepciones, cosas así que me ha tocado vivir, enfrentar, por mi pasado, ¿verdad? Por mi pasado. Porque a veces la gente, pues no sé si está cerrada o si no ha llegado a un nivel a comprender lo que Dios puede llegar a hacer, pero yo he tenido la oportunidad de ver que tristemente la iglesia en la actualidad no está preparada para recibir a los homosexuales en las congregaciones. Es algo, fíjate que es un tema que yo quería tocar porque yo creo lo mismo. Por lo menos yo hablo en mi iglesia local. Porque en las congregaciones me ha tocado ver que en las campañas se salvan. Si vienen, son quebrantados, son tocados, son conmovidos por la palabra, reciben el mensaje. Si llegan, se aceptan a Jesús, empiezan a congregarse, pero la iglesia no está preparada para recibir ese tipo de personas. Chicos, chicas lesbianas, varones, mujeres que practican la homosexualidad o el lesbianismo y que me ha tocado que llegan a Cristo, me toca conocerlos, evangelizarlos, canalizarlos a un templo, ¿verdad? Y a mí me gusta darle seguimiento. Conozco una persona que vivió eso o que experimentó eso, y si yo logro canalizarla hacia un templo, a mí me gusta darle seguimiento, preguntar, indagar cómo va, estás caminando, sigues yendo al templo, estás orando, estás ayunando, estás leyendo la Biblia, cuéntame cómo te ha ido, qué progreso ha habido, qué experiencia has tenido con Dios. Buscando, ¿verdad? Que nos arropar para que no se vaya. Y la mayoría de las veces me he dado cuenta que pues terminan yéndose. Y cuando les pregunto, ¿y por qué no fuiste? Es que los hermanos me veían feo. Es que los hermanos, pues no dejaban como que estar cuchicheando de mí. O sea, yo era como el conejillo de indias ahí, me veían raro o me excluían, me hacían a un lado, o sea, no me arropaban, O los no me mismos jóvenes. recibían. Y entonces es terrible, ¿verdad? Que a veces, de todo, porque a veces me ha tocado que me dicen, fue la cabeza, fueron las manos, fueron los pies, ¿verdad? De todo, de todo. Bueno, yo
Hay algo que me gustaría que nos dijeras, porque yo también ¿cómo se llama? Concuerdo contigo. Yo creo que para poder tener un mayor alcance como iglesia, sí nos hace falta mucho, no sé si decirlo empatía, no sé si decirlo que es, pues una concientización, pero, por ejemplo, los jóvenes, por ejemplo, el grupo de jóvenes, de un suponer de una iglesia local, llega una persona que vivió una vida así, una persona que por lo regular vive esa vida, muchas veces tiene un desorden en su mente, llega con un desorden en su mente, que Cristo va atando cabos, va dándole orden a su vida. Porque esto yo lo aplico a todos. O sea, la mayoría de la gente que llega a los pies de Cristo trae un desorden en su vida. Pero Cristo viene y pone orden. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace el diablo? Trae desorden a la vida de las personas. Ujú. Hablándole en cualquier En aspecto, cualquier área. en cualquier área, o sea, no encasillando. O sea, cualquier persona que llega a los pies de Cristo, Trae desorden. por lo regular trae un desorden. Yo lo he visto en carne, o sea, lo he visto. Pero sí, sí hace falta, Charlie, concientización. De hecho, esto es el por qué estamos grabando un podcast acerca de esto. ¿Por qué, Charlie? Porque hace falta que la gente vea, y querido amigo que estás escuchándonos, que tú veas que todos necesitamos la salvación. Pero principalmente si Dios enterró mis pecados, que enterró mi pasado y que dice la palabra de Dios al fondo del mar y no se Ujú. acuerda más de ellos, porque yo tengo que traer al presente algo que Dios ya enterró. Cuando Dios me hizo libre de eso del pasado, de recordar mi pasado y que mi pasado me hiciera daño, yo le decía, Señor, hoy voy a quemar el traje de buzo. El traje de buzo que desde que me convertí me pongo para aventarme un clavado al fondo del mar y poder ir a buscar los vestigios, ¿verdad?, de lo que fue mi vida pasada cuando tú ya lo sepultaste ahí. Señor, hoy quemo el traje de buzo y no más. Y aprendí a base de golpes y decepciones, aunque a veces soy muy criticado por eso, porque yo digo que muchos me han hecho duro. No era duro, pero muchos me han hecho duro. Para bien, Porque me he diseñado como tipo una coraza como tipo la tortuga. pero o sea, para bien o para mal. Yo veo que es para defenderme. Yo lo considero como un bien para defenderme. O si creo que Dios lo ha permitido es para que me defienda. Porque si no, con todo lo que he vivido, con todo lo que me he dado cuenta o he descubierto, yo creo que ya me hubiera regresado al mundo. Yo creo. Pero le doy gracias a Dios por la congregación donde yo me convertí, donde yo me congregué. Por el pastor que Dios puso en mi camino para que yo aprendiera de Dios, para que yo aprendiera a amar a Dios. Porque Él nunca me hizo un desaire, jamás se portó mal conmigo, porque el hermano siempre me abrazó. Él y su esposa siempre fueron bien lindos conmigo, sus hijos, hasta el día de hoy me llevo muy bien con sus hijos. La hermana pues ya partió con el Señor, pero yo alabo a Dios y le doy gracias a Dios por haberme permitido llegar a esa congregación, independientemente de que sea de cierto movimiento, ¿verdad? Pero alabo al Señor porque me permitió llegar allí y no, no sé si puedo decir que es casualmente o el propósito de Dios, pero cuando yo me convierto, el hermano, el pastor, acababa de arrancar un programa que se llamaba Guarda de mi hermano. Entonces, en ese programa se trataba de que uno de los hermanos, ¿verdad?, se convirtiera en el... Te digo, casualmente, no sé si el hermano o si era el propósito de Dios, pero cuando yo me convierto había arrancado con ese programa, el guarda de mi hermano. Se trataba de que el hermano cuidara, ¿verdad?, de otro a la par. Entonces, basado en esa historia de Caín y Abel, ¿verdad?, cuando Dios confronta ¿Sí? a Caín, ¿verdad?, y le dice, ¿y dónde está tu hermano? ¿verdad?, ¿qué has hecho? Y Abel, y Caín responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O Entonces, en ese texto, Dios le da una visión al pastor de echar a andar en la iglesia un programa que se llama Guarda de mi hermano.
Entonces, cuando arrancan ese programa, llego yo. Inmediatamente, Nuecito, ¿verdad? El que era, en ese entonces era el presidente de jóvenes, no, pues me acapara a mí, él se convierte en el guarda que va a estar ahí vigilándome, cuidándome, y pues le doy gracias a Dios por su vida, porque pues me apegué mucho a él, porque yo veía a él un joven muy sincero. Que fue el que te echó la mano, que me Sí, dices que te él, echó mucho la mano. sí, él iba por mí a mi casa, él iba a motivarme, me recordaba, pásame tu número, te voy a echar un mensajito, te voy a dar una llamadita, voy a ir a buscarte. O a veces llegaba a la casa y decía, mamá, te vino a buscar Noé. Ah, ok. ¿Y no me dejó ningún recado? Sí, que no se te olvide que la reunión de los jóvenes, que no se te olvide la célula, que no se te olvide que va a haber esto, que van a salir para allá o así. Y entonces, cuando alguna vez llegó a ir y que yo tenía a lo mejor el pretexto para no ir a la reunión, ¿verdad? ¿Y por qué no vas a ir? No, pues no es que no me he cambiado, te espero. Es que me voy a bañar, te espero. ¿Ya? No tengo para el pasaje, te lo pago. Entonces, así, cuando no tenía, vámonos en la bici, te llevo en los angelitos, me decía. Ya te llevo en los angelitos. Entonces, no, él se convirtió en un buen amigo, en un buen hermano. Él abrazó mucho ese programa, ¿verdad? Del guarda de mi hermano y lo creyó. Y entonces, sí llegó a haber algún otro comentario de que llegan a decir por mi pasado, ¿verdad? No, pues es que tú estás muy apegado a Noé porque pues, te gusta. Pero yo decía, no, eso no es verdad. O sea, a Noé me apego mucho a él porque lo estimo, es mi amigo, es mi hermano. Él me prestaba libros. Llegaba a su casa, me decía, ten Charlie, te voy a prestar este libro para que lo leas. Cuando lo termines, lo traes, te presto otro. Y así. O a veces le decía, oye, Noé, tú no tienes música, tal canto que escuché en la iglesia. Así. Ah, sí, tengo el disco, te lo presto. Ay, Así, mira. Noé era muy así conmigo. Entonces, te regalo este libro, te regalo este testamento, o mira, está esto, o vamos a ir a un concierto, vamos a ir a un campamento, vamos a ir para acá a la confraternidad, al Congreso de Jóvenes, o sea, siempre él buscando que yo ahí O sea, estuviera. que te fueras derecho. Ajá, sí, y siempre preocupándose, y, Carlos, estás orando, estás ayunando, estás leyendo la Biblia, y siempre preocupado por eso. O sea, fue como un padre espiritual para ti. Sí, una guía que estuvo al pendiente ahí de mí. Entonces, pues para mí, yo eso lo veía y veía el cariño. Entonces, cuando alguien llegó a decir algún mal comentario, quería, no sé, a lo mejor, o me llegó a hacer sentir mal, ¿verdad? Pues siempre venían los demás y me abrazaban y me decían, no te preocupes, o sea, todo va a estar bien, tú no hagas caso, tú no prestes oído a esos comentarios, tú sigue adelante, sigue a Cristo. Entonces, cuando alguna vez me llegaron a hacer algunas cosillas o yo me sentía así que rechazado, siempre venía alguien que me abrazaba y decía, vamos, tú eres parte de. O a veces cuando yo me aislaba porque yo decía, no, es que yo no encajo, todavía no termino de encajar, pero nunca faltó el que venía, me abrazaba y me decía, vente, tú eres parte del grupo, vente, tú eres parte de la juventud, y así. Entonces, todas esas cosas, yo fui viendo ahí el amor de Dios, el amor de Dios a través de ellos. Hubo alguien que te mostró el amor de Dios. Sí, por primera vez no me sentía ni juzgado ni rechazado, sino que veía a los varones acercarse a mí, aceptarme, darme consejos, ¿verdad? Es que fíjate que, o sea, poniéndome a pensar en todo lo que tú me dices, Charlie, hay muchas cosas que rescatar, o sea, hay muchas cosas, por ejemplo, yo estoy entendiendo el por qué perseveraste. Si tú no hubieras tenido esa persona, a lo mejor no hubieras perseverado. O sea, lo más probable es que no lo hubieras hecho, porque no tienes el soporte. Y es algo que te muestra el modelo de evangelismo. Es que no solamente es evangelizarlos, o sea, es que hay un discipulado, que fue lo que hubo contigo, un discipulado. Alguien que te muestre cómo se hacen las cosas. Uh-huh. O sea, eso es evidente. Entonces, créeme que le agradecemos a Dios porque Dios te permitió llegar a los pies de Cristo y sobre todo que seas de bendición para la iglesia de Cristo. Fíjate que me gustaría que para terminar este episodio, el quinto episodio del Cafecito Podcast, me gustaría que invitaras a los amigos que están escuchando este episodio y les hagas la invitación a que lleguen a los pies de Cristo. Como a veces si nos ayudas con una oración para que la gente conozca a Jesucristo como su Salvador.
Amén. Sí. La primera vez que compartí mi testimonio en las redes sociales, en el Facebook, recibí llamadas, mensajes de muchas personas. Pude orar por muchos muchachos jóvenes. Incluso me ha tocado personalmente ministrarlos o que me mandan a hablar a sus casas para platicar con ellos, para orar por ellos. Me ha tocado llevarlos, acompañarlos al médico porque están enfermos, porque ya tienen una enfermedad, porque están pasando por un proceso difícil. Muchos han abierto su corazón y me doy cuenta que hay mucha necesidad y hay mucha necesidad, no nada más en el mundo, también dentro de la misma iglesia. Y a veces no, la gente no sé si no lo sabe o no se quiere dar cuenta que tienen un problema dentro de la congregación. Y a veces pienso que se quieren hacer a la vista gorda porque no saben cómo tratarlo, ¿Cómo lidiar con cómo lidiar con ello, ¿verdad? Y es por eso que a veces cuando llego yo, muchos han abierto conmigo. Y me quedo impresionado sobre la cantidad de corazones que me ha tocado orar y que se han abierto conmigo. Jóvenes, hermanos, personas ya casadas, ¿verdad? Con familia, hijos de pastores, que dicen, no sé si no lo saben, no se han dado cuenta, pero hermano, batallo con esto. Estoy batallando con esto. Entonces, desde que yo empecé a compartir parte de mi vida y parte de mi testimonio en las redes sociales, me he dado cuenta que hay mucha gente que sí está anhelando ser ayudada, que sí está anhelando salir de ahí, ¿verdad? Entonces, por eso invitamos hoy a todas las personas que están viendo este video, que están escuchando esta plática, podcast, ¿verdad? este podcast? ¿Sí? ¿Verdad? Vamos a dejar el enlace de aquí de Charlie en la página para que cualquier persona que guste contactarse contigo, te manden un mensaje, marquen por teléfono. Sí, claro que sí. Ahí estamos dispuestos a ayudar. El domingo precisamente estuve en una congregación y al terminar el culto, una hermana me dijo, hermano, tengo un hermano que es homosexual. No sé cómo tratar con él. Y yo le decía, hermana, ámelo mucho. Ámelo, nunca lo rechace, nunca lo haga menos, ámelo y demuéstrele con su amor que él pueda ver a través de usted el amor de Dios. Porque el amor de Dios es el único que puede transformar las vidas. Y más con una persona que está batallando con esta área. Porque pueden llegar otros que a lo mejor están batallando porque son adúlteros, porque son fornicarios, porque son ladrones, porque, qué sé yo, son pecadores, pero de otra forma, ¿no? En otras Pero áreas. cuando son en esa área es algo... Pero cuando yo conozco a alguien y me dice, es porque es lesbiana, es homosexual, yo les digo, no lo hagas menos. No lo hagas menos, no lo rechaces, no lo humilles, no lo hagas a un lado. Ámalo con todo tu corazón, ámalo, respétalo, hazle entender que lo que está haciendo no está bien, Pero respeta su decisión, respeta su vida, pero ámalo. Que lo condición o el pecado que practica no te impida amarlo, porque si no, la Biblia dice, ahora, y siempre háblale de Cristo, ¿verdad? Porque la Biblia dice, ¿y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, ¿cómo van a conocer el amor de Dios si el mismo pueblo de Dios o los mismos hijos de Dios los hacen a un lado? Entonces, el amor de Dios yo siempre lo he creído, y ese era el eslogan o la frase eslogan de aquel retiro de jóvenes donde yo fui. Así decía. Ese fue el eslogan del retiro. Decía, el amor de Dios transforma las vidas. Amén. Entonces, cuando yo fui y lo experimenté, dije, bueno, sí, de verdad, es verdad. Solo el amor de Dios va a cambiar el corazón de un chico que es gay. Solo el amor de Dios va a cambiar el corazón y la mente de una chica que es lesbiana. Pero solo va a ser el amor de Dios. Y ese amor no lo va a encontrar en el mundo. Lo va a encontrar en Cristo. Lo va a encontrar en Cristo. Pero, ¿dónde está Cristo? En su iglesia ahora. A través de su iglesia, a través de su pueblo, a través de sus siervos, a través de nosotros que somos la familia de la fe. O sea, a través de nosotros ellos van a ver el amor de Dios.
van a conocer de Dios, van a saber de Dios, pero van a experimentar el amor de Dios. Y solo el amor de Dios tiene la capacidad para transformar una vida así, tan herida, tan lastimada, tan humillada, ¿verdad? Entonces, hoy queremos hacer esta invitación para todos, ¿verdad? Los que quieran un cambio de vida y que digan, ya no puedo con mi estilo de vida, ya no puedo vivir de esta manera, que sientes que ya no hay más. Yo creo que tendríamos que hacer como una segunda parte, ¿verdad? ¿Y la podemos hacer? Como para hablar de los intentos de suicidio, para hablar De de todo eso, ¿verdad? De esas cosas, ¿verdad? Que hubo también, pero eh, yo quiero invitar hoy a esas personas que nos están escuchando y que de verdad anhelan un cambio de vida. O a lo mejor tú dices, yo no soy gay, yo no estoy batallando con homosexualidad, con lesbianismo, con nada de esto, en una cuestión sexual, pero estoy batallando en otra área de mi vida. O sea, Jesucristo es la solución. Amén. Cristo es la solución para ese problema, para esa necesidad, para lo que estás viviendo, para, ¿verdad? La situación que crees que se te escapa de las manos y que crees que no hay solución, que no hay alternativa. Cristo es la solución. Solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay perdón y solamente en Él hay una nueva vida. Amén, gloria a Dios. Solamente Él. Ninguna religión salva, ninguna religión te va a transformar, ninguna religión te va a ayudar. El que te va a ayudar es Cristo. En Él vas a encontrar lo que tu corazón anhela, lo que tu corazón necesita. Si es perdón, salvación, sanidad, libertad, todo lo que el ser humano necesita, lo encontrará en Cristo. Porque en Cristo está la respuesta. Así que los invitamos a buscar al Señor y vamos a orar en este romo. Vamos a orar. Adelante. Y yo te voy a invitar para que al final oremos para... Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, lo puedes hacer también incluso a través de este video, a través de esta transmisión, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración por todos esos corazones que tienen necesidad, ¿verdad? Amado Dios y buen Padre, en esta hermosa hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, de estar con Emanuel, Padre, para compartir un poco de la vivencia, Señor, de las cosas que quizás en la vida nos ha tocado experimentar. Y, Señor, yo sé que hay muchos corazones dolidos, muchos corazones heridos, abatidos, Señor, que han perdido el deseo de vivir, que han perdido a lo mejor la fuerza, el ánimo, que han perdido sus familias, que han vivido en el exilio, que han sido rechazados, humillados, Señor, y tienen grande necesidad en su corazón. Hoy quiero pedirte, Señor, por cada uno de ellos. Padre, pone en sus caminos, así como tú pusiste en el mío, pone en sus caminos a alguien, Señor, que se convierta en guarda de su alma, que pueda también enseñarles, guiarlos, Señor. Usa este video, Padre, así como has usado las redes sociales, así como a través de otras redes sociales, Señor, y al compartir parte de mi vida, otras personas se han acercado a pedir una oración, un consejo. Usa este video también, Señor, para que todo aquel que lo vea pueda ver, Señor, que sí hay una solución, que sí hay, Señor, una alternativa y que esa se encuentra solamente en ti. Espíritu Santo, trabaja en sus corazones, yo te lo pido en el amor del Señor, trayendo sanidad, trayendo bendición, trayendo libertad, sanando las heridas emocionales, Señor, que a veces son provocadas en sus corazones, en sus almas, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con Emanuel, Señor, para poder platicar un poco acerca de estas cosas que muy pocas veces se platican, Señor, muy pocas veces hay la oportunidad de hablarlo, Señor. En el nombre de Jesús, permita usted, mi Dios, que aquellos que lo escuchan puedan entender que sí, Señor, sí se puede salir, que sí se puede ser libre de esas ataduras sexuales, que sí se puede, Señor, salir adelante y que usted nos ofrece una oportunidad, que usted nos ofrece una vida nueva y que usted nos ofrece salvación, pero solo a través de Cristo, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad, por el privilegio, por esta invitación, en el nombre de Jesús. Y a ti, amado amigo que me estás escuchando,
Si quisieras aceptar a Cristo en tu corazón, solamente repite una oración, amén, en esta hora. Dile, Señor Jesús, en esta hora yo estoy consciente de mi necesidad de ti, de mi salvación, del perdón de mis pecados. Y yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida y dame, Señor, esa vida eterna que has prometido en tu palabra. En el nombre de Jesús, deseo vivir para ti y deseo vivir esa vida que solamente tú me puedes entregar. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú haces esa oración con fe, yo estoy seguro que el Señor, amén, te va a escuchar desde el cielo, que el Señor va a inclinar su oído a tu oración y que el Señor te va a contestar. Porque Él dice, clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Bueno, fue un gusto tenerte aquí, Charlie. Dios te bendiga. Fue una plática muy amena la que tuvimos. Yo creo que Dios está aquí presente y estuvo presente durante la grabación de este podcast, este quinto episodio del Cafecito Podcast. Y pues este episodio va a estar disponible tanto en Facebook como en YouTube y prontamente también en Spotify. Vamos a estar también en Spotify para que toda la gente conozca a Cristo